work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, work it. Fede, me parece o te veo un poquito más blanquito. Tengo una idea. ¿Y si averiguamos sobre la metalurgia y la siderurgia? Al cártamo. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la empresa de metales más famosa en el lado oeste de Argentina. ¿En qué le podemos ofrecer en nuestra ayuda de conocimiento? Profe, acá hay una duda. ¿Nos podría explicar sobre la metalurgia? Por favor. Bueno, les enseñaré sobre la metalurgia a través de una grabación que me dejó uno de mis alumnos del Colegio Güero. ¿Qué es la metalurgia? La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde minerales metálicos, incluyendo la producción de aleaciones. Según su historia, alrededor del año 3000 a.C. ya existía una primitiva metalurgia del hierro esponjoso. El hierro colado no se descubrió hasta el año 1600 a.C. Las primeras fundiciones conocidas empezaron en China, en el siglo I a.C., pero no llegaron a Europa hasta el siglo XIII, cuando aparecieron los primeros altos hornos. En la Edad Media, la metalurgia estaba muy ligada a la alquimia y a las técnicas de purificación de metales preciosos y a la acuñación de moneda. Los procesos metalúrgicos comprenden las siguientes fases. Primero, obtención del metal a partir de la mena o mineral, que lo contiene en estado natural, separándolo de la ganga. Segundo, el alfino es la eliminación de las impurezas que quedan en el metal. Tercero, elaboración de aleaciones. Cuarto, otros tratamientos del metal para facilitar su uso. Operaciones básicas de obtención de metales. Primero, operaciones físicas que son el triturado, el molido, el filtrado, el centrifugado, decantado, flotación, separación, disolución y destilación. Operaciones químicas. Tostación, oxidación, reducción, electrolisis, hidrólisis, lixilación mediante reacciones ácido-base, precipitación química, electrodeposición y cianuración. Se preparan por función conjunta de sus componentes. Algunas de ellas se consiguen con otros procedimientos. Cobre y zinc depositan simultáneamente sobre el cátodo cuando una corriente eléctrica circula a través de una solución con sulfatos cúpricos y de zinc. Muchas aleaciones contienen elementos no metálicos, el carbón, los aceros y el fósforo en los bronces fosforosos. Estas son sólidas con aspecto y características metálicas, salvo las amalgamas en las que interviene el mercurio y son semisólidas. Las aleaciones ferrosas son aquellas en las que el principal componente es el hierro, gran interés como material
para la construcción de diversos equipos y su producción es muy elevada debido a abundancia de hierro en la corteza terrestre, técnica de fabricación del acero económica, alta versatilidad, inconveniente, fácil corrosión. Las aleaciones no ferrosas se distinguen aleaciones moldeables que no se forman suficientemente y aleaciones hechurables en función de la facilidad de deformación. Los distintos tipos de aleaciones son aleaciones de titanio alfa, aleaciones de titanio beta, aleaciones de titanio alfa y beta, Bueno, a partir de la metalurgia, los acompañaré con mis colegas para que les expliquen sobre la siderurgia, el alto horno, la extracción del hierro y la importancia de los metales para que puedan concluir con su investigación. La siderurgia es una rama de la metalurgia que se encarga de las tecnologías del hierro, su producción y la de sus aleaciones, en especial las que se contienen principalmente un pequeño porcentaje de carbono que constituyen los aceros. Se denomina siderurgia a la tecnología del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones. En general, el acero es una aleación de hierro y carbono a la que suele añadirse otros elementos. Algunas aleaciones denominadas hierro contienen más carbonos que algunos aceros comerciales. Los distintos tipos de aceros contienen entre el 0,04 y el 2,25% de carbono. El hierro colado maleable y el arrabio contienen entre un 2 y un 4% de carbono. Para fabricar aleaciones de hierro y acero se emplea un tipo especial de aleaciones de hierro denominada ferroaleaciones, que contienen entre un 20 y un 80% del elemento de aleación, que puede ser manganesio, silicio o Las aleaciones de hierro-carbono se denominan de dos formas, dependiendo del contenido de carbono. Se denomina arrabio o fundición a aquella aleación que contiene de 1,7 a 6,67% de carbono, y acero a aquella que posee no más de 1,7% de carbono. El acero no es una aleación hierro-carbono totalmente pura, pues contiene otros elementos en su composición, en algunos casos introducidos involuntariamente, impurezas, y en otros voluntariamente para mejorar sus propiedades, elementos de aleación. Bueno, yo les voy a explicar sobre cómo obtener el hierro, la obtención del hierro. El mineral extraído de una mina de fierro puede ser carga directa de altos hornos o puede requerir de un proceso de peletización para ser utilizado en la producción del acero, esto según sea su calidad. Es importante destacar que si el mineral posee bajo contenido de impurezas, principalmente fósforo y azufre, puede ser utilizado para carga directa, requiriendo solamente tratamientos de molienda y concentración. Este es el caso de mina El Romeral. Si por el contrario el contenido de impurezas es relativamente alto, se realiza también la molienda y concentración, pero requiere además de un proceso químico de peletización donde se reducen significativamente dichas impurezas. Este es el caso de las minas Los Colorados y Algarrobo. Bueno, ahora me toca a mí explicarles sobre el alto horno. El alto horno es reducir químicamente y convertir físicamente óxidos de hierro en hierro líquido. Los altos hornos son grandes estructuras tubulares de acero forrado de material refractario, los cuales se cargan por la parte superior con mineral de hierro, carbón de coque y caliza, insuflándole por el fondo aire precalentado. A los materiales tardan entre 6 y 8 horas descender hasta el fondo del horno, donde se convierten en hierro líquido y escoria líquida. Este material líquido es vaciado del horno a intervalos regulares. El aire caliente que había sido insuflado desde el fondo del horno asciende al tope del mismo en unos 6 u 8 segundos. Luego debe atravesar numerosas reacciones químicas. Desde su puesta en marcha, un horno refractario continúa en operación por periodos de 4 a 10 años, solo con cortas paradas programadas para mantenimiento. Bueno, para concluir su investigación, les voy a hablar sobre la importancia de los metales.
Metales, elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. La ciencia de materiales define un metal como material en el que existe un soplamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, tal como el cobre, y generar la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. En la ausencia de una estructura electrónica conocida, se usa el término para descubrir el comportamiento de aquellos materiales en los que, en ciertos rangos de presión y temperatura, la conductividad eléctrica disminuye al elevar la temperatura, en contraste con los Afirman los científicos que el primer material manipulado por el hombre fue el cobre, ya que este mineral era muy abundante en la tierra y era muy fácil de encontrar. El cobre en la prehistoria se extraía con huesos y piedras para sacar la mena de hierro. La mena de hierro es una amalgama de piedras y metal. Clasificación de los minerales. Algunos minerales están compuestos exclusivamente de un elemento, como el oro o el azufre, pero la mayoría es una combinación de dos o más elementos químicos que forman un compuesto químicamente estable. Si bien la clasificación química no es rígida, se puede distinguir clases de componentes químicos que incluyen a la mayoría de los minerales. Elementos. Los elementos se encuentran en la naturaleza en estado puro o nativo, es decir, sin formar compuestos químicos, por ejemplo el oro, grafito, diamante y sulfuros son compuestos formados por diversos metales, y el azufre, por ejemplo galena o esfalerita o calcopirita. Sulfosales, compuestos formados por plomo, cobre o plata combinados con azufre, uno o más elementos tales como antimonio, arsénico y bismuto, por ejemplo pirargirita. Óxidos, compuestos formados por un metal combinado con oxígeno u óxidos minerales que también contienen agua, por ejemplo hematites u oligistos. Haluros, compuestos formados por metales combinados con cloro, flúor, bromo o yodo, por ejemplo halita o sal gema. Carbonatos, compuestos que contienen un grupo de carbonato, ejemplo calcita. Fosfatos, compuestos que contienen un grupo de fosfato en su estructura, ejemplo apatita. Sulfatos, compuestos que contienen un grupo de sulfato en su estructura, ejemplo bara. Silicatos, compuestos formados por varios elementos combinados con silicio oxígeno, que a menudo contienen una estructura química compleja, y minerales compuestos exclusivamente de silicio y oxígeno, por ejemplo el sílice. Es la clase más abundante de minerales e incluye las familias del feldespato, la mica, el piroxeno, el cuarzo, la zeolita y el anfibol. Ya. Y para culminar con este video informativo sobre la metalurgia y siderurgia, voy a explicar la tabla de dureza de Mohs. Esta escala está ordenada de 10 minerales, de menor a mayor, según su capacidad de rayar precedente y ser rayado por el siguiente. Esta secuencia permite comparar con otros minerales para poder determinar su dureza relativa. Talco, la uña de la mano lo raya con facilidad. El yeso, la uña de la mano lo raya con facilidad. Calcita, la punta de un cuchillo lo raya con facilidad. Fluorita, la punta de un cuchillo lo raya. Apatito, la punta de un cuchillo lo raya con dificultad. Feldespato, potasio, un trozo de vidrio lo raya con dificultad. Cuarzo, puede rayar un trozo de vidrio con facilidad. Topacio, puede rayar un trozo de vidrio con facilidad, dejando una marca gruesa. Coridón, raya todos los minerales menos el diamante. El diamante puede rayar todos los minerales existentes. Bueno, muchas gracias científicos por explicarnos lo de la metalurgia. Tenemos una gran duda y gracias a ustedes lo logramos solucionar. Bueno, hasta luego.